aproximadamente 5.000 grupos étnicos diferenciados, respondiendo a 600 comunidades lingüísticas. Por eso es que hoy día, en definitiva, el derecho al reconocimiento de estos pueblos tiene que ver precisamente con reconocer que, en definitiva, la estructura del Estado Nacional no necesariamente se construyó en la mayoría de los países sobre la base de la denegación de sus derechos y de la usurpación de parte de aquellos bienes que eran indispensables para que pudieran desarrollar su proyecto civilizatorio. Ahora, tú te has referido específicamente a la situación de los presos en huelga de hambre y específicamente a su vinculación con grupos subversivos. Efectivamente se ha hablado de la vinculación con grupos subversivos, pero hasta ahora no existe ninguna evidencia que sea una evidencia definitiva de que haya una vinculación con grupos subversivos ni en Colombia ni en el País Vasco, que ha sido en definitiva las dos vinculaciones que se ha hecho respecto a los dirigentes mapuche y también respecto a otras personas vinculadas a la causa, como el joven vasco que acaba de ser efectivamente condenado, quien ha sido explícito en condenar los actos de violencia de ETA. Ahora, creo que esto es relevante porque me parece que hay que tener cuidado con cómo lo que nos tiene hoy día en esta situación es precisamente la estigmatización. El mismo ministro se refería a que aquí la problemática se daba, entre otros casos, y lo utilizó como ejemplo, de qué manera se habían los dirigentes mapuches habían hostigado a pequeños o medianos propietarios en la Araucanía, y se refirió específicamente al caso del señor Luxinger y del señor Urban. Efectivamente, uno de los comuneros en huelga de hambre está procesado por amenaza de incendio en el predio del señor Luxinger. Sin embargo, no hay ninguno procesado por ley antiterrorista vinculado a los derechos que pretende el señor Urban. En ese caso, básicamente lo que hay son comuneros acusados de delito de abigeato, de robo de animales. Y esto me parece relevante señalarlo, porque efectivamente en Chile, en el año 2005, se modificó el delito de robo de animales. Cuando uno ingresa a la Escuela de Derecho, lo primero que le dicen... Nancy, perdona que te interrumpa, pero eso es como ir al detalle del detalle de cada caso. Pero hace un año, Nancy, hace un año teníamos a la Araucanía levantada en llamas, por ponerlo de alguna imagen. O sea, tenemos atentados contra fiscales, tenemos atentados contra buses de pasajeros, tenemos incendios de casas, de camiones, de predios, de bosques, de cosechas. O sea, eso es lo que, cuando en los momentos que esto toma cierta fuerza, ocurre. No son cosas de que me robé una vaca, un animal o por acá allá. Es algo mucho más orquestado, planificado y con grupos que están detrás de esto. Estos señores no están hoy día por primera vez en la cárcel. Han estado por bastante tiempo en distintas causas. Salen a veces libres, otras veces vuelven. Tenemos 58 inculpados, de los cuales solo 5 están condenados. Los otros se encuentran todos en prisión preventiva. En ninguno de los casos se ha determinado la responsabilidad. Nancy, ¿tú estás de acuerdo? Perdona que te lo diga de esta manera. ¿Tú estás de acuerdo, suponiendo que hay varios de los que están acá que han estado detrás de los hechos? Los conocemos, los hechos son públicos e indesmentibles. Lo que no podemos decir es quiénes están detrás de los hechos. Pero supongamos que algunos de estos que están aquí estaban detrás de esos hechos. ¿Tú estás de acuerdo con ellos en el uso de estos instrumentos para levantar los temas que han levantado? Lo que yo no estoy de acuerdo es que efectivamente los hechos que aquí se han sintetizado sean efectivamente así. ¿Qué quieres decir? ¿Que un montaje? Yo quiero decir que aquí hay autoquema. Yo lo que quiero decir que hay muchos casos de montaje. Hay muchos casos de montaje, no son pocos los casos de montaje, y eso es grave porque estamos hablando de la ley antiterrorista. O sea, estamos hablando de un país que aplica ley antiterrorista, que aplica además ley antiterrorista a 54 personas, y uno le pregunta a los chilenos si se siente vivir en un país con terrorismo, y lo más probable es que la mayoría de la población no se sienta vivir en un país con terrorismo. Entonces, lo que nos estamos encontrando es que efectivamente, y creo que esto es un tema relevante, porque la ley antiterrorista es una ley de excepción para casos que efectivamente afectan la gobernabilidad del país. En consecuencia, debe utilizarse como la última ratio por el gobierno. Si en un país
hay hechos que constituyen actos criminales y la institucionalidad permite perseguir la responsabilidad penal, apliquemos la responsabilidad penal que corresponde, pero no utilicemos una ley de excepción para incriminar a un grupo social con el único objeto de aumentar las facultades punitivas del Estado, que resultan en situaciones tan graves como las condenas por más de 100 años. Nancy, la aplicación de la ley antiterrorista viene dándose más o menos desde el año 2000 por los dos últimos gobiernos de la Concertación. Eso hay que decirlo porque es un hecho. Es un hecho. Los ministros del Interior, que fueron responsables, cuando las aplicaron, recibieron los aplausos, pero absolutamente de toda la oposición de la época. Por lo tanto, no es algo de lo que muchos de los que hoy día están diciendo que hay que reformar la ley antiterrorista, ellos siempre estuvieron en contra de que se aplicara. Todo lo contrario, aplaudieron pero a rabiar y salieron en todas partes. Pero los gobiernos de la Concertación, muchas veces diciendo que no iban a aplicar la ley antiterrorista, aplicaron la ley antiterrorista. Tanto el de Ricardo Lagos como el de la presidenta Michelle Bachelet. ¿Por qué lo hicieron así? ¿Por qué fracasaron, a juicio tuyo, todos los mecanismos institucionales que se inventaron en un momento dado? Las compras de tierra, las sucesivas directivas de CONADI, los grupos dirigidos en algunos casos por el ministro secretario general de la presidencia, en otros casos por una persona que tenía apellido o raigambre con el pueblo mapuche, en otros casos con una persona que había estudiado mucho. ¿Por qué fracasó todo y se acude a la más extrema de todas las legislaciones? A ver, yo creo que efectivamente porque el mecanismo que estaba disponible, que era el mecanismo del Fondo de Tierra, no era adecuado. O sea, primero nosotros tenemos dos conflictos cuando enfrentamos la demanda territorial de los pueblos indígenas y en particular del pueblo mapuche. Uno que tiene que ver con la deuda histórica y básicamente con la situación de restitución de tierras usurpadas, la que se pretende resolver a través de este fondo de tierra, y uno segundo que tiene que ver con las tierras que se mantienen en poder de los pueblos indígenas y que hoy día también están en riesgo producto de los proyectos de inversión que se pretenden en el territorio. Entonces la situación es a dos bandas. Por una parte, cuando tratando de responder a la demanda territorial, el artículo 20, letra B del Fondo de Tierra resultó ser inadecuado por diversas razones. Una de ellas porque generó una espiral especulativa que finalmente determinó que no se pudieran, en definitiva, comprar los predios que eran objeto de la reivindicación histórica, o que para comprarlo fuera finalmente el resultado de un proceso confrontacional y un precio que supera en 8 o 10 veces el valor de mercado de tierras que en general ni siquiera tenían valor de mercado, porque son tierras que han tenido permanentemente conflictos territoriales con las comunidades colindantes. Pero por otro lado, lo que tenemos es que en definitiva, en el territorio que estaba bajo control, y estamos hablando de aproximadamente 500.000 hectáreas tras el proceso de reducción, finalmente hoy día se ciernen nuevas amenazas, y esa amenaza es la expansión forestal, la expansión de las centrales hidroeléctricas, la expansión además de otros modelos de extracción de recursos naturales que han afectado el territorio de los pueblos indígenas. Respecto de esas situaciones tampoco han existido mecanismos institucionales adecuados, porque finalmente estos proyectos han sido sometidos al sistema de evaluación de impacto ambiental, en donde debiera ponderarse efectivamente las implicancias sociales, económicas y ambientales, y al final del día todos, casi sin excepción, han sido aprobados generando una situación de tensión que es la que finalmente ha derivado en la movilización permanente de las comunidades mapuche para exigir Fernando, sus derechos. Última pregunta que Yo creo que no existe un territorio de los pueblos indígenas. Primera vez que escucho eso. Existe un territorio nacional. Un territorio nacional donde vive gente de todas las etnias, orígenes. Aquí hay toda clase de personas en este país. Algunos están en buenas condiciones, otras en malas. Algunos reciben actos de injusticia, otros no. Pero ligarlo a esto, a un tema de cultura originaria o de proyecto civilizacional o etnia o lenguaje, me parece honestamente, aunque yo sé que ese por forma parte del lenguaje progresista que usted ha utilizado profusamente, me parece profundamente reaccionario esta idolización de las etnias, del grupo, de donde uno vino, de donde no vino.
cuando en el fondo lo que nosotros deberíamos estar haciendo es superar los temas generales que nos abarcan a todos como chilenos